Hoy vamos a descubrir la relación entre Ilustración e Inquisición, desde el siglo XVIII hasta la abolición del Santo Oficio. Conoceremos un poco más sobre una institución protagonista de la Ilustración por su confrontación con ella. Fue una época marcada por la lucha entre reformismo e inmovilismo, por la relación entre la monarquía y la Inquisición y por la persecución de la libertad de pensamiento. Desde su origen en 1478, la Inquisición española o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición mantuvo una estrecha relación con la monarquía. Era un instrumento de control político e ideológico. Garantizaba el modelo religioso, político y social, pero con el tiempo fue perdiendo relevancia y su actividad fue disminuyendo. Con la llegada del siglo XVIII, su función esencial pasó a ser la censura de libros. La escritura era el medio de difusión de la renovación del pensamiento del siglo XVIII, y la Inquisición trataba de evitar la propagación de las ideas ilustradas. La censura podía ser total si el libro completo era prohibido, o parcial cuando se prohibía su circulación hasta que se quitaran los elementos ofensivos, es decir, hasta que se expurgara. El listado completo de obras censuradas era recogido en los índices de libros prohibidos, que fueron publicados en España en 1707, 1747 y 1790. Sin embargo, pese a que muchos libros figuraron en los índices del tribunal, una gran cantidad fueron leídos y discutidos sin que el impulso renovador se pudiera frenar. La acusación de leer libros prohibidos era muy común en la época, y gran parte de los acusados acababan reconociendo el error y alegando desconocimiento y buena fe. Este fue el caso de Luis Cañuelo, director del periódico El Censor. Por supuesto, los periódicos eran perseguidos, y más algunos como El Censor, que difundían ideas ilustradas y trataban de poner de acuerdo ciencia moderna y religión. Su director fue acusado ante la Inquisición y recurrió a la respuesta típica. Declaró su buena fe, pero hizo una crítica indirecta a la Inquisición. Si a pesar, pues, de estas precauciones se me escapare cosa digna de censura, sobré sujetas mis opiniones a quien tenga la autoridad de corregirlas, pero no a la de ningún mequetrefe que se entrometa a censurar lo que no entiende. Su caso no llegó a más, pero finalmente el periódico fue clausurado en 1787. Conozcamos otro ejemplo particular. José del Campillo y Cosío fue denunciado ante la Inquisición de Logroño por leer libros prohibidos. Él se defendió afirmando que había comprado el libro El espión turco antes de su prohibición. También declaró que tenía licencia para leer libros prohibidos de historia de España y Francia. En su caso fue una herejía leve y fue declarado sujeto íntegro tras el proceso. Por supuesto, los intelectuales también eran acusados de herejes, ateos e inmorales. Los casos de Cañuelo y Campillo acabaron bien para los acusados, pero hubo otros que no, como el de Pablo de Olavide. Pablo de Olavide y Jáuregui fue un popular ilustrado de la época, conocido de Voltaire y Rousseau, con quienes mantenía correspondencia. Fue acusado de negador de lo sobrenatural, de la revelación, de la providencia y de los milagros, de la eficacia de la oración y buenas obras. Fue detenido en 1776 y su condena en 1778 fue una forma de la Inquisición de reivindicar su papel como guardiana del orden moral. Declarado convicto, hereje, infame y miembro podrido de la religión, fue desterrado y condenado a 8 años de cárcel. Se le confiscaron todos sus bienes y se inhabilitaba a sus descendientes hasta la 5ª generación. Finalmente, Olavide pudo huir a Francia y eludir la pena. Fue acogido por Voltaire y Diderot y tomó el nombre de Conde de Pilos. Si la Inquisición ya era vista como una institución intolerante y fuera de su tiempo en toda Europa, el caso de Pedro de Olavide empeoró su imagen y recibió numerosas críticas por parte de ilustrados de toda Europa. La crítica a la Inquisición en el siglo XVIII suponía la reivindicación de la libertad de pensamiento. Muchos intelectuales españoles se implicaron: Mayans, Feijóo, León de Arroyal, Tomás de Iriarte. El abate Gándara culpaba directamente a la Inquisición de la decadencia de la Ilustración española. Enfrentarse a la Inquisición no era plato de buen gusto. La mayoría de intelectuales intentó unir religión con ilustración. Respetaban las tradiciones, pero también intentaban llevar a cabo reformas económicas e intelectuales. Un difícil equilibrio, como afirmó José Montesinos, refiriéndose al intelectual ilustrado como hombre trágico si los hubo. Su conflicto fue doble. En la lucha con la sociedad en que vivía, nunca estuvo en claro consigo mismo. Muchos pensadores ilustrados formaron parte del gobierno y defendían la necesidad de renovar la Inquisición para limitar sus funciones.
tuvieron algunos logros. En 1768 se promulgó una real cédula, impulsada por Pedro Rodríguez de Campomanes, el conde de Floridablanca y el conde de Aranda, que recortó los poderes de la Inquisición. A partir de ese momento se obligaba al Santo Oficio a permitir a los autores católicos expurgar sus obras antes de prohibir sus libros. Además, el edicto de prohibición debía ser presentado a la corona antes de ser presentado en público. Campomanes opinaba sobre la Inquisición en 1782. Ha sido funesta la Inquisición por sus prohibiciones de libros, los cuales han contribuido a retardar el progreso de las luces y a perpetuar los prejuicios. Pero en fin, no hay nación que no tenga periodos de prosperidad y periodos de decadencia, de ignorancia y de cultura, de bueno y de mal gobierno. Y así, hoy ya es posible leer sin temor alguno muchos libros sobre los que antes pesó la prohibición y han sido absueltos de la censura. Hubo sucesivas propuestas de renovación de la Inquisición, pero ninguna se llevó a cabo. El estallido de la Revolución Francesa en 1789 cambió la situación. La monarquía buscó impedir por todos los medios posibles la propagación de ideas revolucionarias. Se cerraron fronteras, se prohibieron libros y folletos, y los intelectuales y toda la población eran sometidos a una vigilancia especial. Los ministros españoles comenzaron a ver la utilidad de la Inquisición. Fue clave la alianza entre Inquisición y monarquía en la represión de libros y papeles revolucionarios. Una muestra de esto fue el último índice de libros prohibidos publicado en la época de Carlos IV, en el cual aumentaron los libros franceses censurados. Sin embargo, los intentos reformistas no frenaron, y dentro del gobierno surgían sectores cada vez más críticos con la Inquisición. Manuel Godoy, en 1805, abandonó la postura reformista y creó el Juzgado de Imprenta, por encima del Santo Oficio en materia de censura, debilitando por completo a la Inquisición. Además, puso al frente del juzgado a Juan Antonio Melón, conocido ilustrado contrario al Santo Oficio. Con la llegada de la Guerra de Independencia, la Inquisición fue abolida, en primer lugar con los decretos de Chamartín firmados por Napoleón, en diciembre de 1808. La razón hay que buscarla de nuevo en la mala imagen del Santo Oficio en el exterior. Acabar con la Inquisición era una buena propaganda para Napoleón. No solo en el bando francés declararon nulo el Santo Oficio. Las Cortes de Cádiz, tras un fuerte debate, también la abolieron en 1813 al firmar que era incompatible con la nueva Constitución de 1812. Cuando Fernando VII regresó como rey a España en 1814, volvió a instaurar la Inquisición, pero regresó con un cariz distinto. Se dedicó principalmente a perseguir disidentes políticos. Tras varios vaivenes más vinculados con el trienio liberal, el punto final definitivo lo puso la Primera Guerra Carlista. El bando carlista era contrario a que Isabel, heredera de Fernando VII, llegara al trono. Los carlistas tenían un lema: ¡Viva Carlos V! ¡Viva la religión! ¡Viva la Inquisición! Esto llevó a la monarquía a buscar el apoyo de los liberales moderados y declaró la abolición de la Inquisición en un decreto firmado por la regente María Cristina el 15 de julio de 1834. Acabó así el recorrido de una institución polémica y debilitada que trató por todos los medios de frenar la circulación de las ideas ilustradas en una época de importantes cambios sociales, políticos y de pensamiento.